presas, ¿no? Entonces, y aún con tanta manipulación de alimentos que les decía, aún parece que los alimentos tienen su fuerza que nos permiten vivir, ¿no? Entonces, tenemos que un poco desglosar eso y de esto se trata este nuestro primer tema, que es la evaluación del estado nutricional. Entonces nos ubicaremos dentro del problema donde nuestra población está todo el tiempo en riesgo de tener malnutrición, especialmente, ¿no? Y bueno, y también sobrepeso. Esto empieza desde la vida intrauterina, ¿no es cierto? Somos campeones en niños de peso bajo, que llegan hasta el 30%, ¿no? De niños de peso bajo en edad pediátrica. Es bastante cantidad de niños, ¿no? Tenemos un 16% de niños con desnutrición crónica, ¿no? Y hasta un 10% con problemas de obesidad, ¿no? Pero la mayoría están ahí en riesgo, ¿no es cierto? Y no están favoreciendo de la buena alimentación, de la buena orientación, nuestro sistema de salud. De esta manera se ve la debilidad de nuestro sistema de salud, ¿ya? Entonces tenemos un mayor riesgo de mortalidad cuando tenemos un niño de peso bajo, o el desarrollo mental también está disminuido, ¿no es cierto? Entonces este niño de peso bajo, si seguimos, ¿no es cierto?, va a haber un riesgo que tenga mayor cantidad de enfermedades crónicas, ¿no? O sea, se va a modular desde el punto de vista epigenético. Muchas veces la mamá no sabe cómo va a ser la alimentación complementaria, y también en la universidad se falla en eso. Por más que yo doy las clases, sigue fallando los médicos en poder orientar en la alimentación complementaria. Y un destete a destiempo se hace. Entonces estos niños, como no están bien alimentados, tienen facilidad de tener infecciones de repetición, ¿no es cierto? No se hace bien la alimentación complementaria, les decía, o la alimentación es insuficiente. Entonces tiene baja talla, que esto está muy relacionado con la capacidad intelectual deficiente posteriormente en la vida, ¿no es cierto? Este va a influir en el adolescente, cuando el niño ya sea mayor, ya esté creciendo y llegue a la adolescencia, ¿no es cierto? Y si no estamos dando buena alimentación, va a tener problemas también, influyendo siempre en la capacidad intelectual. Y si es mujercita, adolescente, va a ser la futura madre con problema nutricional, ¿no es cierto? Y que va a dar también niños de peso bajo. ¿Se dan cuenta? Son circuitos que se van desarrollando cuando nosotros no estamos entendiendo bien el problema nutricional. Y él posteriormente nos dará en la vida un anciano que no puede mantenerse bien porque va a ser desnutrido, ¿no es cierto? Con grandes problemas de desnutrición, alimentos inadecuados que va a recibir, y con capacidad misma de controlarse su salud y de ayudar en la familia también, por ejemplo, en el cuidado de niños, con una capacidad disminuida a ese nivel, ¿ya? Entonces, vean, es así de un panorama general que tenemos que entender, que nosotros tenemos que cuidar a nuestra población, tenemos que cuidar el crecimiento, el desarrollo de nuestros niños, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que empezar a hacer un abordaje, ¿no?, de la historia dietética, ¿no?, para ver cómo se está alimentando, para detectar errores, ¿no? Y errores
es en la alimentación, en la cronología, cómo están, cada cuánto tiempo, ¿no es cierto?, cómo es el ritmo de alimentación que se está dando. Los nutrientes son correctamente ingeridos. No se olviden que nosotros nos caracterizamos por una alimentación rica en hidratos de carbono, o sea, está en riesgo nuestra población. Hábitos alimentarios, o sea, que se repiten, me gusta a mí, porque si siempre dice, a mi abuelita le gustaba, a mí también me gusta, y no hay un poco razonamiento, ¿no? No, nadie, y bueno, tampoco podemos decir que una población tenga todo detalladito, pero nosotros somos los que estamos en la rama de salud, tratando de explicar, ¿no?, a la población que tenga buenos hábitos alimentarios, ¿no es cierto? Y si están errados, reorientarlos, ¿no es cierto? Además, tener que considerar si hay historias de dietas que donde ellos mismos, la misma población, se hace dietas, ya no come esto, ya no tengo, y está cayendo en deficiencia de nutrientes, ¿no es cierto? Y también si hay alergia, ahora de nada hay alergia, o de todo hay alergia prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, nuestra población está en riesgo, y posiblemente por los cambios climáticos y todo esto, los mismos alimentos hacen su caparazón, ¿no?, de protección para no dañarse, ¿no? Porque no se olviden, las plantas son parte de una forma de vida complementaria con la del ser humano, ¿no? Entonces, bien, todos estos aspectos están entrelazados entre sí. Y además debemos considerar factores psicológicos, la dinámica e historia de la familia, ¿no es cierto? Estados socioeconómicos, incluyendo el uso de suplementos y de programas que se están utilizando, que son muy pobres nuestros programas, ¿no?, para ayudar a la gente pobre. Se quedan en chispitas, en algún suplemento, en algún bebé, hasta por ahí nomás, cuando eso es nada más que un aporte de alimento, nada más, ¿no? Y esto va solamente con una cosa muy superficial, ¿ya? La historia de dietas prescritas también es necesario considerar, o autoimpuestas. Ellos mismos se ven gorditos y ellos hacen la dieta, ¿no es cierto? O hay que ver cómo está influyendo esto en el estado en general. Autopercepción que les decía, ¿no es cierto? Y estas dietas, el resultado de estas dietas prescritas también hay que indagar, ¿no? Percepción del cuidado acerca del estado nutricional del niño, ¿ya? O sea, más bien, percepción del que cuida el estado nutricional del niño, ¿no? Entonces, a la mamá, ¿no es cierto?, a veces está la abuelita también. Entonces, eso es necesario considerar. Y la religión o cultura también, ¿no? Porque hay gente que no consume ciertos hábitos, por ejemplo, el cerdo, ¿no es cierto?, no se consume en ciertas culturas. Entonces, va a influir de alguna manera en la forma de alimentarse, ¿no? En la parte clínica, tenemos que ver si está funcionando bien el intestino, ¿no? ¿De qué nos sirve dar una dieta si está con estreñimiento? Hay que darle suplemento o medicación de vitaminas, hay que orientar a la actividad también. El patrón de sueño también es importante, que descanse la persona, que no sea todo el tiempo en plena actividad, se nos va a enfermar, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver todo eso, y la actividad, que siempre esté en actividad también, para el buen funcionamiento en general del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos como instrumentos de evaluación, se han desarrollado por ejemplo, un instrumento universal de screening de desnutrición, que es el MUST, ¿no es cierto? Y esto se basa solamente en un puntaje, ¿no es cierto? Entonces, esto está relacionado con el índice de masa corporal. Por ejemplo, cuando si te echas un poquito de esfuerzo, se ve el índice de masa corporal. Cuando es más de 20, 0 puntos. Cuando es entre 18.5 a 20 es 1 punto. Menos de 18.5 son 2 puntos, ¿no es cierto? O sea, cuanto más flaquito esté, tenga más riesgo nutricional, ¿ya? Entonces, la pérdida de peso igual, es en porcentaje. Si es mayor al 5%, va a ser menor o igual a 5%, es 0.
entre 5 a 10 kilos que haya perdido, o 5 a 10% de porcentaje que ha perdido es 1, y mayor de 10 de porcentaje del peso se pone 2 puntos, ¿no? Entonces, el efecto de la enfermedad aguda, eso es lo que hay que ver, que pacientes con enfermedad aguda que han estado o que ha estado, ¿no? Es probable que esté sin aporte nutricional por más de 5 días, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tiene ya 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando hay la puntuación? Depende de la puntuación. Si es 0 puntos, como hemos dicho, ¿no es cierto? Son cuidados clínicos rutinarios que se hacen una vez o 2 veces al año, ¿no? Semanalmente también había que se puede hacer, ¿no es cierto? O a domicilio, mensualmente. Los, los países bien organizados tienen sus visitas a domicilio, ¿no? De nosotros nomás hay que jalarles a los médicos para que puedan ir a las casas, ¿no es cierto? Y no quieren ir, ¿no? Son los batulaques en realidad, ¿no? Tal vez 1 o 2 veces van a vacunar, tal vez hay algo de esta actividad que se hace, pero normalmente se ve poco entusiasmo de trabajar en la misma comunidad, ¿no? No sé si ustedes tienen esa misma percepción, porque ustedes van a los centros de salud, ¿no es cierto? Bueno, un punto cuando es el riesgo medio, ¿no? Entonces hay que observar nomás y un poquito en el hospital puede ir a cuidados domiciliarios y valorar la ingesta de alimentación. Si es adecuado, está bien. Si mejora, estamos tranquilos y no se inquiere bien, no mejora. Intervenir es repetir el screening como el anterior, ¿no? Como ya cada 2 a 3 meses. ¿Ya? Entonces, mayor de 2 puntos es alto, ¿no? En este caso, ya vean ustedes son 2 puntos, con uno era con un riesgo medio, ¿no? Es más de 2 puntos, es riesgo alto, pues son escalitas sencillitas que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Intervenir a domicilio, ¿no es cierto? Mejorar la ingesta, enriquecer con suplementos y remitir la unidad de nutrición si es que va un poquito complicándose nuestro paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso se desarrollará un plan hospitalario por semana, a domicilio, todo esto, ¿ya? Entonces, esas son 2 vías desde MUST. Ingesta adecuada, por un lado, que se puede reorientar nada más, o la ingesta inadecuada que puede empeorar, ¿no es cierto? Son las 2 vías que había que seguir. El otro es el instrumento de screening de malnutrición también, es el MCT, que se puede utilizar también. Esto para prevenir, ¿no? Con fines preventivos. Se pregunta si ha perdido recientemente de manera involuntaria peso, y si no, dice 0. Y si no estoy seguro, pone 2 puntos. En caso positivo, ¿cuántos kilos ha perdido? De 1 a 5 es 1, de 6 a 10 es 2, entre 11 y 15 es 3, más de 15 es 4. No estoy seguro, 2 puntos, ¿no? ¿Ha estado comiendo menos por disminución del apetito? No, 0, y sí, 1. Total, 2 o más está con riesgo de desnutrición, ¿ya? Es un escalita también, es un test, ¿no es cierto? Sencillo como para poder detectar a nuestros pacientes que están con riesgo de nutricional, ¿ya? Este es el mini test que se realiza en adultos, ¿no es cierto? En adultos mayores, ¿no? Y vean cómo se considera el índice de masa corporal, la circunferencia del antebrazo, circunferencia de la pantorrilla, pérdida del peso durante los últimos 3 meses, la evaluación global, vive independiente, toma más de 3 medicamentos al día, ¿no es cierto? Ha sufrido estrés psicológico, movilidad, ¿no es cierto? Problemas neuropsicológicos con úlceras de la piel o depresión, valoración dietética, indicaciones seleccionadas de la ingesta de proteínas, y aquí se considera todo eso, ¿no? Consume 2 o más derivados de frutas o verduras, ha reducido el consumo de alimentos durante los últimos 3 meses, cuánto de líquidos, agua, zumos, café, té, leche, etcétera, consumen diariamente, ¿no es cierto? Entonces esto considera.
manera de alimentarse, ¿no es cierto? La valoración subjetiva cree que tiene problemas nutricionales, desnutrición importante, ¿no es cierto? Eso es lo que ahí mismo se ve, cómo se ve nutricionalmente, ¿no? Pero al viejito se lo abandonan normalmente, ¿no es cierto? O sea que muy poco de esto se hace o a veces se lleva solamente su dedita de Don Carmelo o algunos medicamentitos y pare de contar, ¿no? Entonces no se considera muy bien, no se hace una evaluación detallada, ¿no es cierto? Entonces, puntuación indicadora de desnutrición más de 24 puntos está bien el anciano, ¿no? Entre 16 a 23.5 está en riesgo de desnutrición y menos de 17 es un desnutrido, ¿ya? Esto ha sido publicado por el Journal de Salud, ¿no es cierto?, el 2006. Es la mini evaluación. Han debido llevar eso en teoría, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que pues ya no podemos ver esta evaluación desde el punto de vista general, ¿no es cierto? Muy superficial. Tenemos que considerar de que es la genética también en un momento que está siendo alterada, ¿no es cierto? Su DNA, el elixir de DNA, sus nucleosomas, ¿no? Y la crematina que es el conductor y formando parte de los cromosomas, ¿no? Es así que hay que considerar entonces y cómo son, cuál es nuestra constitución misma, de qué está hecho, ¿no es cierto? Está hecho de células, ¿no es cierto? Que cada células tienen el núcleo, una cantidad de cromosomas, y estos cromosomas son donde guardan los genes, ¿no es cierto? Y son donde están constituidos en el mismo ADN, ¿no es cierto? Entonces este es el ser humano que somos y tiene también su parte genética muy importante que es necesario tomar en cuenta, ¿ya? Cuando esta epigenética que hemos visto desde la vida intrauterina, la relación buena en pareja, ¿no es cierto?, la buena alimentación, todo eso, entonces va a haber un buen desarrollo desde la vida intrauterina, los aspectos químicos y las drogas, todo eso que debe influir, tenemos que tratar de controlar, ¿no es cierto? Ahí está el cromosoma, la cromatina en este caso, ¿no es cierto?, que va a ir, o sea, para funcionar todo el ADN tiene que estar en buena calidad, pero a veces hay metilación. ¿Por qué? Porque no se ha deseado ese embarazo, la madre es muy jovencita, ¿no es cierto?, o no se ha alimentado bien, ¿no es cierto?, o hay problemas que han aparecido. Y cuando esta metilación, ¿no es cierto?, se pasa nomás con la información a nivel, o sea, esas son las histonas, pero hay una parte del ADN que es inaccesible, ¿no? Puede ser un gen inactivo que está. Ahí está en la histona, es un factor epigenético que ha cortado la buena secuencia, ¿no es cierto? Y esto es, a la larga, nos puede predisponer a un cáncer, a una enfermedad autoinmune, a desórdenes mentales o diabetes, ¿ya? Entonces, vean, si se dan cuenta, cuando no tenemos un ambiente adecuado, no estamos siguiendo bien el embarazo, las secuelas, las consecuencias posteriores van a ser graves, ¿no? Y ahí tenemos que, pues, esta genética que viene, el ser humano se va juntando, para ver la composición del ser humano, se van juntando los diferentes nutrientes, ¿no es cierto? Ahí tenemos una parte atómica donde está el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el fósforo, el azufre, el magnesio, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, ¿no es cierto? Es el nivel atómico, ¿no?, que se va juntando también esto, ¿no? Y donde más regula el ADN está a nivel de las proteínas especialmente. Estos minerales de la parte atómica se van juntando, ¿no?, y forman la parte mineral. Después se forma el agua, la masa grasa, ya ese es el nivel molecular, y están las proteínas de aquí, que son las que nos van a influir
en la multiplicación de las células, ¿no? Después se junta esto en composición de seca extracelular. El líquido extracelular se va a desarrollar, la masa celular corporal, la masa grasa, y tenemos el nivel 3 celular, ¿no es cierto? Después tenemos la médula ósea o la masa ósea, otros tejidos, el vaso, el corazón, el pulmón, todo esto, ¿no es cierto? Entonces los músculos, la masa grasa, y tenemos el nivel 4 tisular, y finalmente el ser humano, ¿ya? Todos estos compartimentos, la genética para regular nuestro comportamiento, ¿no? Y ya está previsto de que no se nos altere, ¿no es cierto? Y también esta parte ya molecular, ¿no es cierto?, para que nosotros veamos de que puede haber ciertos tipos de valoraciones ya, para que nosotros encontremos alteraciones en niveles en forma adecuada, ¿no? Entonces de ahí sale un instrumento que se llama la bioimpedanciometría, ¿no? Que nos va a hablar de las diferentes, cómo es importante describir la grasa. Dígame. Ya nos está compartiendo la presentación. No, pues no todavía. ¿Por dónde la apuro? Ah, es que no se veía, por eso le decía. No, recién no está viendo. Estamos aquí recién, vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo es importante esto, ¿ya? Composición corporal premium. El cuerpo humano está compuesto de 4 componentes principales: agua, grasa, proteínas y minerales. Tener una cantidad moderada de cada componente es importante para una vida sana, y el BIA es considerado uno de los métodos más prácticos para conocer la composición. BIA, análisis de impedancia bioeléctrica. Este método aplica pequeñas corrientes a través del cuerpo y mide el voltaje para obtener un valor llamado resistencia, también conocido como impedancia. El principio detrás del BIA es hacer fluir corrientes eléctricas a través del agua corporal y medir la resistencia que dicha corriente encuentra a medida que fluye. En términos simples, una mayor cantidad de agua llevará a una baja impedancia. Por ejemplo, a pesar de que dos hombres pesen lo mismo, A tiene una mayor cantidad de masa muscular que B. Debido a que las células musculares contienen más agua que las células grasas, las corrientes eléctricas fluyen con más facilidad por A, y este mostrará una impedancia relativamente menor que B. Con estos datos de impedancia se determina el volumen de agua corporal total de una persona. Entonces, ¿cómo se llegó a esta tecnología? En 1969 se llevó a cabo un experimento para averiguar la correlación entre la impedancia corporal total y el volumen de agua corporal total. El estudio probó que el índice de impedancia, altura al cuadrado dividido por la impedancia, tenía una alta correlación con el agua corporal total. Este índice es considerado como el punto inicial de los equipos de BIA. 10 años después, una compañía americana comercializó el primer impedanciómetro. Este equipo utilizaba una frecuencia simple de 50 kHz y medía la impedancia del cuerpo. Dada su simplicidad y conveniencia, este equipo BIA llamó la atención de muchos investigadores. Sin embargo, a medida que más investigadores comenzaban a utilizar el equipo, pronto se volvieron escépticos sobre su precisión.
El equipo indicaba entregar resultados del cuerpo completo, pero solo medía la mitad derecha, y el uso de una sola baja frecuencia medía de forma inexacta la impedancia del cuerpo completo. Con el fin de compensar aquella falta de precisión, los científicos desarrollaron ecuaciones utilizando estimaciones empíricas como edad y sexo. Sin embargo, las ecuaciones eran específicas solo para los grupos de prueba, y con tantos otros factores adicionales a tener en cuenta, no habían ecuaciones aplicables a todos los individuos. Luego de años de desarrollo de ecuaciones adicionales e incorporación de estimaciones empíricas, los académicos concluyeron que para superar la falta de exactitud eran necesarias mejoras tecnológicas más que ecuaciones y estimaciones. El BIA requería una tecnología que otorgara la impedancia segmental y la medida del agua corporal por segmentos utilizando un método de multifrecuencia. Luego, en 1996, se lanza el InBody, un analizador de composición corporal que tomó en cuenta las limitaciones de los equipos convencionales de BIA. Esta tecnología incluía medición por segmento, el análisis mediante el uso de multifrecuencia y un sistema de electrodos de 8 puntos táctiles. Con estos avances y sin el uso de estimaciones empíricas, el InBody logró un 98% de correlación con DEXA y una impresionante reproducibilidad del 99%. Antes de estos avances, el método de BIA convencional consideraba al cuerpo humano como un cilindro y solo entregaba un valor de impedancia para todo el cuerpo. Sin embargo, dado que la impedancia se deriva de factores como la longitud y el área transversal, tamaños diferentes van a producir valores de impedancia drásticamente diferentes. Más en detalle, nuestro cuerpo no es uno, sino 5 cilindros con diferentes longitudes y anchos, y por tanto, las medidas deberían ser analizadas por segmento. Además, cuando se trata del tronco, que es un cilindro corto y ancho, este produce una impedancia muy baja. Como se muestra en la tabla, el tronco solo cuenta por alrededor del 5% del total de la impedancia corporal, pero es responsable por el 50% de la masa total corporal, indicando que incluso un pequeño cambio de 1 a 2 ohms en la impedancia del tronco puede alterar significativamente la masa magra corporal. Con respecto a la multifrecuencia, las bajas frecuencias tienden a fluir fuera de la membrana celular, mientras que las altas frecuencias fluyen dentro y fuera de la célula. El uso de una sola frecuencia baja es incapaz de determinar el agua dentro de las células. Sin embargo, con el método de multifrecuencia, es posible medir con exactitud el agua total corporal. Más importante aún, es que este método distingue y revela el balance entre agua intra y extracelular. Luego de incorporar el análisis segmental y la multifrecuencia, se adaptó un sistema de electrodos de 8 puntos táctiles para mejorar y mantener la reproducibilidad de los resultados. Más específicamente, el uso de electrodos separados para el pulgar fija consistentemente el punto de partida de la medición, independiente de la forma en que se tomen los electrodos. Hoy en día, con estas tecnologías, se alcanza una alta exactitud y factores como la edad o el sexo ya no son requeridos. Como resultado, el BIA es considerado como una tecnología aprobada y está siendo ampliamente utilizada para diversos propósitos médicos y de investigación, desde medicina deportiva hasta manejo nutricional y mucho más. La exactitud, sencillez y conveniencia de este equipo ha sido validada y publicada en numerosas revistas médicas de renombre y en estudios a nivel mundial.
Ustedes han visto cómo es o sea, cómo se va, de a poquito se va entendiendo mejor la composición corporal. De acuerdo a esto, nosotros podemos idear, ¿no?, diferentes métodos, diferentes técnicas. Y acá les muestro la bioimpedanciometría, ¿no es cierto?, que antes era solamente por un segmento, se considera. Actualmente usted ha visto que tiene 5 segmentos, ¿no es cierto?, basado en el paso de la corriente eléctrica y la resistencia que ofrece el cuerpo, ¿no es cierto? Y de esta manera nosotros podemos tener la cantidad de masa en general y la cantidad del agua en general, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso nosotros saber hasta dónde está nuestra intervención nutricional, o también cuando nosotros tratamos patologías, ¿no?, para ver cómo se está evolucionando, si la obesidad está disminuyendo o el tejido muscular está mejorando en su composición, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? Esto es lo que habíamos hecho, ¿no es cierto? Y se trata de ver la masa corporal en general y la masa y el líquido extracelular, ¿no es cierto?, lo que se ha visto con esta técnica. Y de acuerdo a eso nosotros podemos sacar la cantidad de grasa que tenga el cuerpo, la cantidad de tejido no graso, podemos sacar la cantidad del agua intra, la cantidad del agua extracelular, y podemos hacer también cálculos de índice de masa corporal, incluso los cálculos de aporte de calorías que necesita el paciente, ¿no? Entonces son técnicas que van surgiendo, ¿no?, de toda una mejor comprensión de lo que es el ser humano. No sé si ustedes en fisiología ya han debido llevar esto, pero cuando doy siempre estoy en otra vía yo, porque esto se ha descrito hace mucho tiempo y en los libros de fisiología muy poco se entiende, ¿cierto? Y se sigue con la teoría antigua, cuando debía haber ya mejor comprensión de todo esto, ¿ya? Bueno. Entonces, hay también los diferentes cortes en tomografía computarizada, donde podemos ver, ¿no es cierto?, ese es a nivel de lumbar 4, lumbar 5, donde consideramos a este nivel, en este estudio de tomografía computarizada, ¿no es cierto?, muestra la facies del tejido conjuntivo, ¿no? Esto, la facies del tejido conjuntivo, ¿no?, que separa los tejido adiposo subcutáneo profundo y el superficial, ¿ya? El B ya se ve en blanco, la área adiposa intraperitoneal, ¿no es cierto?, en el peritoneo. Y en este C y D, ¿no es cierto?, se dibuja la área adiposa subcutánea, ¿no? Área adiposa subcutánea, esta área adiposa subcutánea, ¿no es cierto?, superficial y profunda respectivamente, ¿no? Entonces vean ustedes. Entonces ya nosotros podemos entender un poco más, y también a nivel del cerebral se está utilizando ya, se detecta, ¿no?, ciertos receptores de dopamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay los niveles de dopamina son inferiores, ¿no es cierto?, en este caso aquí, ¿no es cierto?, aumentan los antojos de alimentos de grasos, ¿no es cierto?, por eso que es gordito este paciente, ¿no es cierto? Entonces, en neuronutrición, Dios mediante les voy a dar un poco cómo se entiende esto y cómo estos circuitos que son solamente de la cocaína se produce, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen problemas de adicción a los celulares, en todos nosotros en realidad, por todo el tiempo andamos pegados, ¿no? Y estamos intoxicados ahorita, la mayoría, que es los que no controlan el uso de celulares, podemos considerar personas con alto riesgo. Bueno, eso vamos a hablar después. Entonces, los alimentos están entrando en nuestro organismo, hablando desde el punto de vista nutricional puro, ¿no es cierto? Hay ligandos que están interviniendo, factores de transcripción,
hay una vía A donde entran todos los nutrientes, ¿no es cierto?, que van a actuar directamente en el metabolismo, ¿no es cierto?, como cuando en la primera clase hemos dicho, ¿quiénes entran en el metabolismo? Están las proteínas, están las vitaminas, están los minerales, ¿no es cierto?, decíamos, ¿no? Entonces, ahí en la traducción de señales, la vía B es una vía metabólica, ¿no es cierto?, que luego hace que se expresen los genes, ¿no es cierto?, hay un crecimiento de células. Esta señalización, hay una regulación de la señalización, ¿no?, puede acortar las vías, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es que se expresen los genes, ¿no? Con esta vía A y B, llega al final y hace que se expresen los genes y se multiplican las células. Entonces, pues, clínicamente las podemos ver, ¿no es cierto?, cuando hay deficiencia de nutrientes. Aquí, por ejemplo, tenemos el rosario raquítico por deficiencia de la vitamina D, ¿no es cierto? Podemos ver por rayos X también, ¿no? También tenemos escorbuto, no estoy viendo acá, pero igual se ve cuando hay hemorragias a nivel de las encías, etcétera, ¿no es cierto? Lesiones óseas, pérdida de masa muscular también, prominencia ósea cuando hay deficiencia del cobre, todo esto, ¿no? ¿Y qué nutrientes van a estar afectados? El 25-hidroxivitamina D, la fosfatasa alcalina, el calcio, el fósforo, los rayos X de huesos largos, ácido ascórbico plasmático, el cobre plasmático, proteínas séricas, ¿no? Entonces tenemos otra deficiencia también. Si nosotros vamos a tener alteraciones de la vitamina estomatitis alveolar, deficiencia de vitamina B2, la riboflavina, las queilitis, el enrojecimiento en las fisuras de los ángulos, la B6, la lengua magenta, el edema, la B3, B12, las fisuras encías, estas encías esponjosas y sangrantes que les decía, la vitamina C. Y aquí está el recuento de glóbulos rojos, de la reductasa, ¿no?, de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? El plasma de fosfato de piridoxal que podemos dosificar, ¿no es cierto?, como nutrientes. No se hace mucho eso en nuestro medio porque no tenemos, pues no se considera necesario. Muchas veces por eso es posiblemente que tenemos tan poco conocimiento con nutrición y no estamos alimentándonos bien, ¿no es cierto? Entonces aquí está el contenido del triptófano, ¿no es cierto?, el plasma, que este nos va a dar lugar después a la serotonina, ¿no es cierto?, y ahí están los mensajeros, ¿no es cierto?, a nivel de funcionamiento cerebral. A nivel ocular tenemos la deficiencia de hierro, la anemia, el ácido fólico también anemia, vitamina 12 igual anemia, el cobre, anemia por deficiencia de cobre, puede haber una enfermedad de Menkes también, manchas de Bitot, deficiencia de vitamina A, ¿no es cierto?, y vamos a medir el residuo plasmático, el cobre plasmático para esta enfermedad de Menkes, la vitamina B12 para la deficiencia de vitamina B12 es tan importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso y también para la buena formación de glóbulos rojos, ¿no? El ácido fólico también, el ácido fólico plasmático, el hierro plasmático, ¿no es cierto?, que hay que relacionar, ¿no? Ahí está. Este es el escorbuto que les decía, que muchas veces se presentan hemorragias pequeñitas aquí como acá, y es vitamina K, hay que dar un miligramito de vitamina K y ya está. Aquí están las quelitis, queilosis, ¿no? Y aquí tenemos problemas de acné, ¿no? Entonces, si seguimos viendo desde el punto de vista macro, esta piel seca, descamativa, va a ser por deficiencia de ácidos grasos esenciales, por deficiencia del zinc, la vitamina A, ¿no es cierto? El trienio de Target, el zinc plasmático están disminuidos, ¿no? El retinol plasmático disminuidos. Hiperkeratosis, placas alrededor de los folículos, deficiencia de vitamina A, ¿no es cierto? La vitamina A, podemos hacer el tiempo de protrombina prolongado, podemos encontrar ahí. La vitamina C, ¿no es cierto?, deficiencia del ácido ascórbico en plasma. Entonces, proteínas, calorías están alteradas, pueden ser las proteínas totales, ¿no? Es relacionado esto con enfermedades, ¿no es cierto?,
por ejemplo, las petechas, ¿no? Deficiencia de algunas proteínas. El zinc, la caída del cabello, como el hierro también, ¿no es cierto? Y esta deficiencia de albúmina, transferrina, hierro sérico, ¿no es cierto? Tenemos otras, las del complejo B, ¿no es cierto? Alteraciones a nivel de los labios, de la lengua, la riboflavina, estomatitis angular, la piridoxina, la queilosis, ¿no es cierto? También por deficiencia de vitamina D2, ¿no es cierto? La riboflavina, también por la deficiencia de ácido nicotínico, ¿no es cierto? La lengua magenta, fisuras por deficiencia de vitamina C, ¿no es cierto? Que a veces con solo poner vitamina C, esto se ve, por ejemplo, en las pieles de los ancianitos, ¿no? Que poniendo vitamina C mejora siempre, ¿no? Hay algunas algunas enzimas que se pueden medir, el sulfato hiperidoxal, el triptófano, también el ácido ascórbico, ¿no? Que se relaciona con estas patologías. ¿Ya? El TBIC que habíamos dicho, la clasificación del hierro, ¿no? Algunas que están relacionadas con el sistema nervioso, ¿no es cierto? Esto se presenta en pacientes alcohólicos, si ustedes han visto alguna vez, por deficiencia de la tiamina, ¿no es cierto? Que hay confusión mental, alteraciones cardiovasculares por deficiencia del mismo hierro, que hasta cuando la anemia es tan severa puede ocurrir hasta soplo, el beriberi, ¿no es cierto? Es relacionado con la vitamina B9, ¿no es cierto? Por deficiencia de vitamina B2, la taquicardia secundaria de anemia por deficiencia de B12, el cobre, la vitamina E como antioxidantes también, ¿no? Y el cobre también puede estar relacionado por deficiencia con la anemia, ¿no? Resistente al uso del hierro, ¿no? Entonces aquí tendremos que medir la transferrina, ¿no es cierto? Si es deficiencia de hierro, ¿no es cierto? Las células sanguíneas rojas, ¿no es cierto? Transquetolasas, proteínas totales, la albúmina, ¿no es cierto? Las células sanguíneas rojas que hemos dicho, ¿no es cierto? Las proteínas totales, la albúmina, la transferrina que se puede medir, bueno, cuando llevemos hierro vamos a ver que es como un trencito, ¿no? Desde la anemia, pasando por receptores de transferrina, etcétera, que van a estar afectados. A nivel gastrointestinal tenemos las proteínas totales, la albúmina, la transferrina. A nivel glandular tenemos el yodo, ¿no? El yodo sérico, el yodo inorgánico, ¿no? Entonces, las proteínas ligadas al yodo también, ¿no? Es una patología muy frecuente en nuestro medio que hay que tratar de dosificar y periódicamente había que hacerlo, ¿no? Porque no recibimos aporte natural, no tenemos mar, ¿no? Y muy poco comemos pescado también, ¿no? Está la deficiencia de la vitamina A, como se manifiesta, ¿no? En forma clínica. Ahí tenemos la pacificación de la córnea, ¿no es cierto? A veces hay conjuntivitis también. Después tenemos las manchas de Bitot, son acúmulos de grasa que se presentan aquí en las escleras. Aquí está la úlcera de la córnea y puede llegar hasta queratomalacia y a veces se puede salir el cristalino, ¿no es cierto? O sea, a veces nosotros dejamos pasar esto porque no hemos visto y no nos hemos quedado a hablar de un poquito sobre el metabolismo, sobre nutrición, no hemos leído, ¿no? Entonces, si ya en el laboratorio ya podemos clasificar nuestros electrolitos, ¿no es cierto? No hay que olvidarse que el sodio debe estar en 137 a 145 miligramos por litro cuando manejamos agua, líquidos. El potasio entre 3.5 y 5.5, ustedes aprenden esto desde fisiología y espero que no se haya olvidado, ¿no? El calcio desde 8.5 a 10.3, el cloro de 98 a 107, el fósforo de 2.5 a 4.5, el magnesio de 0.6 a 1 milimol por litro, ¿no es cierto? Entonces esto hay que controlar para ver si están los electrolitos, los minerales, si están a buena concentración, ¿no es cierto? También tenemos que ver nuestra cantidad de proteínas, ¿no? Las proteínas totales deben estar entre 6.4 y 8.3 gramos por litro. No es nada más que quedarnos con nuestra antropometría, ¿no?
o con nuestra bioimpedanciometría tenemos que controlar hasta dónde está nuestro tratamiento, ¿no? La normal de la albúmina entre 3 más de 3.5, de nutrición leve 2.8 a 3.5, nutrición moderada de 2.7 a 2.1 o de 2.1 a 2.7 gramos por decilitro y moderada en menos de 2.1 gramos por decilitro, ¿ya? Esto les han dado en clase teórica también, yo los vuelvo a remarcar porque tiene su importancia, ¿no? Queremos hacer alimentación parenteral y no sabemos cómo están nuestras proteínas totales, ¿no? ¿De dónde van a sacar? ¿Cuál es la más importante? La albúmina, ¿no? Que tenemos que evaluar y de acuerdo a eso ya decidimos, haremos nomás alimentación parenteral, este niño está un poco delicado o este paciente está delicado. La transferrina igual, ¿no es cierto? Es una proteína de transporte del hierro, ¿no es cierto? Más de 200 es normal, leves entre 200 y 150, moderada entre 150 y 100 y grave menos de 100, ¿no? La prealbúmina normal de 17 a 29, esta tarda en desintegración unos 2 días, la transferrina tarda unos 10 días en desintegrarse, la albúmina tarda 20 días, por eso su valor no es tan fidedigno, pero no tenemos laboratorios en nuestro medio, o son muy básicos, y tenemos con lo que tengamos, tenemos que hacer nuestros diagnósticos, ¿no? Tampoco no se olviden la proteína ligada al retinol, que es la que tarda menos tiempo en desintegrarse, es una buena proteína. En 2.6 a 7.6 miligramos por decilitro es sus rangos normales, ¿no? La nutrición moderada entre 10 a 5 miligramos por decilitro, la nutrición grave menos de 5 miligramos por decilitro. ¿Ya? El índice de creatina talla se puede sacar también, ¿no es cierto? Normal es más del 80%, depresión proteica entre 80 y 60%, depresión grave menos del 60%. El índice de pronóstico nutricional también es importante, todos estos índices para ver hasta dónde más o menos nuestro paciente va a responder, ¿no? 158 menos 16.6 por albúmina sérica en gramos por decilitro, menos 0.78 por pliegue cutáneo tricipital y menos 0.2 por transferrina en miligramos por decilitro, menos de 5.8 por respuesta cutánea retardada, ¿ya? No tenemos nosotros este test de respuesta cutánea o a veces aparece por ahí en el hospital, ¿no? Entonces no importa si no utilizan esto, pero sí, menos de 40% es el riesgo nutricional bajo, 40-41 es el riesgo nutricional moderado y más de 50 es el riesgo nutricional elevado, ¿no? Su índice, su IPN. La glicemia también tenemos que considerar. Cuando ese glicemia antes de las comidas son de 100 a 180, en la noche los valores pueden ser hasta 200, de 6 a 12 añitos 90 a 180 antes de las comidas, puede ser a 180 en la noche, y adolescentes 9 a 130 y en la noche hasta 150, ¿ya? A veces tenemos problemas ya metabólicos muy fuertes, como el problema de la diabetes tipo 2, ¿no es cierto?, o la resistencia a la insulina. Entonces la hemoglobina glucosilada, por eso hay que medir la hemoglobina glucosilada, menos de 8.5%, en niños tiene que ser normal, de 6 a 12 años, menos de 8%, adolescentes, menos de 7.5%, ¿ya? La tiroides también debemos siempre valorar, como les digo, tenemos problemas de hipotiroidismo por deficiencia de aporte de yodo que no está en nuestras dietas. Entonces, esta hormona, la hormona de la tiroides, hay que dosificar muy bien. Aquí les voy a dar los valores. De 1 a 3 días es menos de 2.5 y 7.4, de 1 a 12 meses 0.6 hasta 10, de 1 a 3 añitos 0.6 a 6.3, y de 3 a 10 0.6 a 6.3 y de 10 a 15 0.6 a 6.3, ¿no? Considerando siempre con las otras, la T4 libre, la total, ¿no? Pueden sacarle una fotito a esto para que ustedes sepan, ¿no?, que debemos dosificar siempre nuestras hormonas tiroideas. Seguimos un poco más, lo que está
relacionado mucho, o sea, tenemos mucho que ver con el metabolismo, por eso es que muchas veces desde el punto de vista nutricional se entiende mejor que desde el punto de vista fisiológico, clínico que nos habla la universidad. Entonces, con los que no han podido aprovechar esas clases de fisiología, como la nutrición, se llega muchas veces a comprender mejor. Ahí está la glutámico pirúvica, la oxalacética, ¿no es cierto? Son las transaminases. Lo óptimo sería entre 30 y 65 para el glutámico pirúvica y para la oxalacética entre 15 y 37 unidades por litro. Para la gamma glutamil transvertida entre 5.0 y 85 unidades por litro. Para la fosfatasa alcalina entre 50 y 136, proteínas totales 6.48.2, albúmina 3.44, tiempo de protrombina 3.44, bilirrubina total 0.20 a 1, ¿no es cierto? La bilirrubina directa de 0 a 0.30, la directa y la indirecta de 0 un poquito más, ¿no? Hasta 0.70, ¿ya? También tenemos que medir nuestro OMA, es un modelo estático para la resistencia a la insulina. Estamos nosotros como en nutrición, tenemos que entender bien esto. Entonces, el OMA total es de 5, 0.7 a 59.1 puede ser sus rangos. Y sin alteración del metabolismo de hidratos de carbono, 4.7, 0.7, 59.1 son sus rangos. Y con alteración del metabolismo de hidratos de carbono, 12.8, de 7.6 a 29.4, ¿ya? Entonces, esto es relacionado con el OMA, ¿no es cierto? Y esto para las grasas que todo el tiempo tenemos que reciclar. El colesterol total entre 170 y 199, en niños y adolescentes son lo normal. Las lipoproteínas de baja densidad colesterol, 110 a 129, la ApoB, 90 a 109. Los triglicéridos 0 a 9 añitos, 75 a 99, de 10 a 19, 90 a 120, ¿ya? Y el otro es la colesterol lipoproteína de alta densidad, entre 40 y 45 debe ser, y la ApoA1 también a 115 a 120, ¿ya? Entonces, también el funcionamiento renal, esto es importante, 0.58 o más menos 0.14, tasa de filtración corporal 93.5 a 17, sodio 138, potasio 4.0, cloro 102, ¿ya? Entonces, esto es necesario y vean ustedes el jugo pancreático, ¿no? Todito que debemos mirar que debe ser a los valores normales, ¿no? La tripsina, que está relacionada con la adición del ácido peptídico sintético, la quimiotripsina, igual, hacia las tasas, en los péptidos internos, al carboxilopeptidasas, separa el último aminoácidos del extremo carboxilo terminal de polipéptido. La fosfolipasa separa los ácidos grasos de fosfolípidos como la lecitina, la lipasa, separa ácidos grasos del glicerol, la amilasa, digiere el almidón, ¿no? En maltosa y cadenas cortas de moléculas de glucosa. La colesterasa libera colesterol de sus enlaces con otras moléculas. Y la ribonucleasa divide la RNA y forma cadenas cortas, ¿ya? La desoxirribonucleasa divide la RNA también. Vean, aquí es donde tenemos enzimas que están actuando al nivel mismo del RNA. Entonces, antes de llegar acá, nosotros, bueno, yo me he olvidado, es que tenemos que saber evaluar el estado nutricional, pues, ¿no? Hemos visto la clínica, después de entrar a la parte de genética, entonces vamos a ver la parte de cómo se hace la toma de medidas, ¿no? Desde el punto de vista de la somatometría, ¿no? Y nos hemos centrado directamente hasta el laboratorio, pero no está de más, ¿no?
El crecimiento es un proceso dinámico que se inicia desde el momento de la concepción hasta completada la pubertad. Su evaluación es imprescindible para determinar su normalidad o posibles desviaciones. La antropometría es el método más sencillo para evaluar el crecimiento y el estado nutricional de niños y adolescentes. Se realiza a través de medidas de dimensión y composición corporal. El peso, la talla, la circunferencia media del brazo izquierdo, la circunferencia cefálica, los pliegues cutáneos y la circunferencia de la cintura son algunas de las medidas corporales básicas a examinar. La técnica de medición se realizará de forma adecuada para evitar errores. Los datos obtenidos se ubican y comparan en las tablas o gráficas de valores de referencia para la población. Combinando los indicadores de dimensión y composición corporal y tomando en cuenta los puntos de corte o valores límites ya establecidos, se obtiene un diagnóstico nutricional antropométrico con el cual el profesional de la salud orientará sus acciones preventivas o curativas. Los instrumentos para hacer las mediciones son la balanza, el tallímetro, el infantómetro, el estadiómetro, la cinta métrica y el calibrador de pliegues. El peso. ¿Cómo se determina el peso? La balanza es el instrumento para pesar al niño. En el menor de 2 años, en la balanza pediátrica, y en el mayor de 2 años, en la balanza de pie. Antes de iniciar la técnica del pesaje, es necesario verificar la calibración de la balanza. Para ello debe comprobarse que el fiel de la balanza permanezca en el centro cuando el indicador de peso se coloque en 0. Si la balanza no está calibrada, debe ajustarse el tornillo calibrador hasta que el fiel quede en el centro. Los menores de 2 años se pesan desnudos y sin pañal, colocándolo en el centro de la balanza pediátrica en la que el valor mínimo de medición, cada raya de la escala, es de 20 gramos. Por ello, la lectura es más precisa y se registra, por ejemplo, 9,620 kilogramos, que corresponden a 9 kilogramos con 620 gramos. Si no se dispone de balanza pediátrica, puede ser pesado en brazos de una persona previamente pesada y por diferencia se calcula el peso del niño, teniendo mucho cuidado en la operación de resta para evitar errores. Los mayores de 2 años se pesan con ropa interior y sin zapatos ni medias. Se colocan de pie en el centro de la balanza, evitando en lo posible que se muevan. Verificar que esté apoyado en ambos pies. Se recomienda pesar a los niños en el transcurso de la mañana, antes de ingerir alimentos y después de haber orinado. El peso debe anotarse en kilogramos y gramos. Se anotará, por ejemplo, 12,6 kilogramos, que corresponde a 12 kilogramos con 600 gramos. La talla. ¿Cómo se determina la talla? El instrumento más utilizado para determinar la talla es, en el menor de 2 años, el infantómetro, incorporado a la balanza pediátrica, y en el mayor de 2 años, el tallímetro, incorporado a la balanza de pie. Si se requiere mayor exactitud de la talla, puede usarse el estadiómetro como instrumento más preciso. Los niños menores de 2 años se colocarán acostados boca arriba, sin medias, en el colchón de la balanza pediátrica. La medición debe ser realizada por 2 personas. Una sostendrá la cabeza del niño ejerciendo ligera presión para que el vértice del cráneo quede en contacto con el infantómetro, de manera que el plano de Frankfurt, línea imaginaria desde el extremo inferior de la órbita hasta el borde superior del conducto auditivo externo, quede perpendicular a la mesa. La otra persona colocará su mano izquierda sobre las rodillas del niño para evitar que flexione la pierna y con la mano derecha deslizará el pedal del infantómetro hasta hacer contacto firme con los talones del niño. Si no se dispone de un infantómetro, se puede medir al niño acostado sobre una mesa u otra superficie plana. Se utilizará una regla graduada extensible procurando que el niño adopte la posición ya descrita. Se anotará el resultado en centímetros y milímetros. Por ejemplo, 75,5 centímetros, 75 centímetros con 5 milímetros. Los niños mayores de 2 años se colocarán de pie en la base del tallímetro sin zapatos ni media, con la espalda recta y la cabeza erguida, de modo que el plano de Frankfurt ya descrito quede paralelo al piso o a la superficie del tallímetro, y se le pide relajar los hombros. Las nalgas y los hombros deben estar alineados. Los pies deben estar pegados al extremo posterior de la base o la pared. En niños pequeños es muy importante vigilar los pies, pues tienden a elevarse. Si el peinado dificulta la medición, es necesario modificarlo.
Se anotará el resultado en centímetros y milímetros. Por ejemplo, 102,5 centímetros, 102 centímetros con 5 milímetros. Circunferencia del brazo izquierdo. ¿Cómo se determina la circunferencia del brazo izquierdo? El instrumento utilizado es la cinta métrica. La medición se realizará en el punto medio del brazo izquierdo. Se determinan las referencias anatómicas con el brazo izquierdo en flexión y ligeramente separado del cuerpo. En el hombro el acromio y en la punta inferior del codo el olecrano. Se identifica el punto medio y en ese lugar se pasará la cinta métrica. Se sostiene la cinta métrica con la mano izquierda. Con la mano derecha se toma el extremo libre de la cinta y la coloca alrededor del brazo extendido. Cruza la cinta de forma que esté bien adherida a la piel, cuidando de no apretar y que el cero quede frente a la vista del examinador. La circunferencia del brazo izquierdo permite identificar por sí sola problemas de malnutrición cuando no se dispone de la medida del peso y la talla. La anotación se hará en centímetros y milímetros. Ejemplo, 12,5 centímetros, 12 centímetros con 5 milímetros. Circunferencia cefálica. ¿Cómo se determina la circunferencia cefálica? El instrumento utilizado es la cinta métrica. Los puntos de referencia para esta medición son por delante, arriba del arco superciliar, parte superior del arco de las cejas y por detrás la protuberancia occipital, punto más prominente de la superficie posterior de la cabeza. El examinador sostiene la cinta con la mano izquierda. Su mano derecha toma el extremo libre de la cinta y la coloca alrededor de la cabeza. Cruza la cinta de forma tal que el cero quede frente a la vista del examinador, a un lado de la cabeza. Es importante verificar que la cinta esté en contacto con ambos puntos de referencia y hacer un poco de presión al momento de hacer la lectura para evitar posibles errores que pueda causar el cabello del niño. La circunferencia cefálica permite evaluar el crecimiento del cerebro en edades tempranas. El registro se hará en centímetros y milímetros. Ejemplo, 44,5 centímetros, 44 centímetros con 5 milímetros. Circunferencia de la cintura. ¿Cómo se determina la circunferencia de la cintura? El instrumento utilizado es la cinta métrica. El examinador se coloca a un lado del niño y marca como referencia anatómica el punto medio entre el borde inferior de la décima costilla, es decir, la costilla flotante, y el borde superior de la cresta ilíaca. La cinta se pasa por el lugar indicado haciendo ligera presión al momento de hacer la lectura y que el cero quede frente a la vista del examinador. Este indicador mide la grasa abdominal utilizado como predictivo de riesgo para complicaciones metabólicas y cardiovasculares en el adulto. El registro se hará en centímetros y milímetros. Ejemplo, 54,5 centímetros, 54 centímetros con 5 milímetros. Pliegues cutáneos. ¿Cómo se determina la medida de los pliegues cutáneos? La medición de los pliegues cutáneos permite estimar el porcentaje de grasa corporal. El instrumento utilizado es el calibrador de pliegues y se realiza en el brazo izquierdo, en el pliegue tricipital y en el pliegue subescapular. El paciente debe permanecer de pie y los brazos colgando libremente a los lados del cuerpo. En el brazo izquierdo, la medición se realiza en el punto medio del brazo, según referencia para la medida de la circunferencia braquial izquierda. Se toma en forma de pinza el panículo adiposo entre los dedos pulgar e índice, procurando no incluir tejido muscular. La medición del pliegue tricipital se toma en forma vertical en la línea media acromial radial, paralela al eje longitudinal del brazo izquierdo. La del pliegue subescapular se toma en la espalda, en el ángulo inferior de la escápula, en dirección oblicua hacia abajo y hacia afuera, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. En todos los casos, la rama del calibrador se abre y se colocan sobre el pliegue 1 o 2 centímetros por debajo de los dedos. La medición se efectúa 2 o 3 segundos después de haber colocado el calibrador. Durante el proceso, los dedos no deben dejar de sostener el panículo adiposo y al retirar el calibrador es necesario abrirlo a fin de no lastimar al paciente. El registro se hará en milímetros. En este video hemos insistido en informar sobre las herramientas fundamentales
A ver, para que no sea tan de un solo lado, ¿no? Y ustedes puedan un poquito participar. Lo que a mí me da miedo es que se convierta esto en nada más que un cuento de cuentos, ¿no? Y la participación de ustedes no sea mínima. A ver, Bella, Judy, ¿cómo hace la medida del perímetro cefálico? ¿Qué puntos de separo toma en cuenta? Eh, Decía la parte posterior, a nivel del el clave era, y la parte frontal La tenemos que ver. protuberancia occipital externa, niña, protuberancia occipital externa, ¿no? ¿No? ¿Con qué ve ahí a nivel del occipucio? Es la protuberancia occipital externa, ¿no? O les han dado otra clasificación. No hay eso, ¿no ve? Después, ¿qué más hace? Gira, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Sí. Toma en cuenta en la parte de la frente las eminencias frontales, porque tenemos, si ustedes se palpan, hay unas eminencias frontales aquí en del profesor que nos da, aquí hay un poco de eminencias frontales, ¿no? Esas, ¿ya? Y hacemos la circulación, o sea, giramos enseguida las manos de reloj y hacemos un pequeño decalaje, ahí vamos a ver cuánto es su perímetro cefálico, ¿ya? A ver usted, Richard, ¿cómo es el perímetro braquial? Se hace en el punto medio rotor del brazo izquierdo, se toma como referencia el orécano ay, se me fue la palabra. Se hace un punto medio entre esos dos puntos. Es el acromio. Acromio, perdón, doctor. Entre el acromio y el orécano se hace un punto medio y ahí se mide la circunferencia del ¿Ya? brazo izquierdo. Y se hace se circula, más bien se rodea el bracito en sentido de las manecillas del reloj también, ¿no es cierto? ¿No? Es la circunferencia braquial. ¿Cómo hace Max la talla para niño más de 2 años? ¿Cómo toma? Se toma a través del instrumento. El tallímetro. Sí, doctora. Sí, doctor, perdón. ¿Sí? ¿Cómo hace? Primero se calibra, ¿no? ¿Ya? Adecuadamente y luego se toma los mayores de 2 años, eso sería, doctor. Y los menores a través de lo que es el otro instrumento. Se me fue el nombre, doctor. No, pero la talla, mira, pues no he terminado de medir la talla. Tiene que ser la mirada al frente, tiene que ser el niño, ¿no? Se traza una línea imaginaria. ¿Qué pasa? Se hace la línea de Frankfurt por el borde inferior del párpado, por el borde superior del conducto auditivo externo, tiene que pasar más o menos a ese nivel, ¿no? Esa es la línea de Frankfurt. Si no va a mirar arriba, va a mirar abajo, a la izquierda, a la derecha, usted no va a tener una referencia. Esto nos permite hacer un ángulo de 90 grados. Y si el niño está paradito, ya sus piecitos en relación con su talla ya están hechos otros 90 grados. Y después, si usted mide el tallímetro, ¿no es cierto? Hace que el niño mire de frente y usted mide con un cursor que puede ser, que puede fácilmente se recorra, ¿no? Y usted mide directamente. ¿Ya? ¿Cómo hace usted, Claribel? ¿Cómo toma el peso de un niño? O de una niña, si usted quiere. Menos de 2 años. ¿Qué hace? ¿Está Claribel? No está Claribel. Fátima, toma el peso, pues. Los aspectos más sencillitos. Buenas tardes, doctor. En el niño menor de 2 años se le toma el peso en la balanza pediátrica. Ya, muy bien. Tiene que hacérselo sin ropa este niño
y tratar de que el niño esté en medio de la balanza, no que no esté ni a un lado ni al otro, por así decirlo. Se calibra, ¿no? La balanza primero. Sí, tiene que Ya. estar calibrada la balanza. Si no está calibrada, se lo hace con un tornillo en un tipo de tornillo en la balanza que tiene y se lo ajusta. Eso, muy bien, ¿no? Después se pone al niño, ¿no? Sí, doctor. Se lo pone al niño en la balanza y Primero se mide el cursor de más peso hasta que cae la balancita, ¿no es cierto? Se retrocede un poco y se iguala con las de menor peso, ¿no? En este caso, con kilos, ¿no? Primero es con kilos y después con gramos, ¿no? Eso, ¿no? sí, doctor. Digamos 5 kilos y 300 gramos, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo mide usted, Neisy, el pliegue cutáneo? Bueno, para medir el pliegue cutáneo hay los instrumentos que se utilizan. Si no me equivocaba, yo lo conocía, doctora, como plicómetros a los instrumentos que se Está utilizan. bien, está bien. Ah, ya. Plicómetro también se dice. Perdón, doctor. Está bien, plicómetro también se dice. Ah, ya, está bien. Plicómetro, calibrador, ¿no? Entonces se va a elegir el lugar donde vamos a hacer la medición y agarramos entre el dedo índice y el pulgar y medimos con el plicómetro. Si no me equivoco, ese nos ayuda a medir el pliegue cutáneo. Claro. Ese está graduado en milímetros, ¿no? Con 0.2 milímetros de precisión está. Pero no tendría plicómetro, pero está la idea está. A ver, y para Alejandro, ¿y usted cómo hace la relación circunferencia de la cintura y cadera? Bueno, se debe tomar como referencia la parte de la línea medio axilar y se debe tratar de buscar el centro haciendo la medición correspondiente y pasar la cinta métrica al centro de la cintura y bueno, medirla como corresponde. Ustedes han visto acá como en la antropometría que acaban de ver, se toma en cuenta la 10ª costilla flotante, ¿no es cierto?, el borde inferior, y la espina ilíaca anterosuperior en la parte superior, la 10ª costilla, y en la parte inferior está la espina ilíaca anterosuperior. Entonces traza, ¿no es cierto?, en el sentido de las manecillas del reloj también hay que poner encima del ombligo, ¿no? Desde la relación cintura-cadera nos da una idea de la tipo de obesidad central o generalizada, ¿no? Cuando es central nos habla de un riesgo de cardiovascular, ¿no? En varones más de 0,95, en mujeres más de 0,80, ¿no? Es riesgo cardiovascular. Y es generalizada en varones cuando es menos de 0,95 y en mujeres cuando es menos de 0,80. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es comparar con ciertas curvas, hay que hacer, les voy a mostrar un poquito ahora, para que se puede hacer la tablita de Waterloo, se puede hacer muchas otras con solo las medidas, ¿ya? Lo que sí, pero para la práctica se van a medir, se van a pesar, ustedes van a sacar. Y si tienen un niño más van a hacer, puede ser a un sobrino, pueden hacer a un hijo de un amigo, no sé. Ustedes tienen que darse, o sea, esa tareita, ¿ya? Entonces, aquí les voy a mostrar. Interpretar, ¿no?, los valores, porque ustedes cuando han metido todo eso, ¿para qué sirve? Ahí en la fotocopiadora Lucy, ustedes tienen las tablas de nutrición, ¿no es cierto? Y ahí están los diferentes indicadores, está peso para la talla para la edad, peso, edad, ¿no es cierto?
talla para edad, depende de la edad también, está índice de masa corporal también, todo eso está. Ahí se van a conseguir esas tablitas de nutrición, así está escrito. Entonces, aquí les vamos a mostrar un poquito. Esto ya hemos visto. Ahí está, estas son las referencias, cómo vamos a interpretar, ¿no? Entonces, esta campanita de Gauss ha sido hecha por Gauss también el siglo pasado, ¿no es cierto? En 1800 y tantos casi ha sido, ¿no es cierto? Y para ver los valores, los umbrales, ¿no? Hasta dónde nosotros nos estamos equivocando en nuestra apreciación. Muchas veces somos muy rígidos en esto, ¿no? Bueno, si este paciente tiene esto, ya se va a morir nomás ya. Entonces no hay eso, porque hay siempre, si ustedes ven, no es perfecta nuestra curva, ¿no? Hay un riesgo de variación, puede ser 1, 2, 5%. Entonces no se puede uno con mucha facilidad meter las manos al fuego, ¿no? Por un valor que puede ser ligeramente elevado o no tan elevado, ¿ya? Aquí tenemos por ejemplo, este es la campanita de Gauss, y tenemos aquí los 3 indicadores que ustedes van a utilizar, y en base a esto también hay examen, ¿no es cierto? El peso talla es el peso real sobre el peso ideal para la talla, por 100. ¿Cuándo decimos que es normal? Cuando es más del 90%, hablando en porcentaje, ¿no? Cuando decimos que es de nutrición leve, cuando es entre 90 y 80. Cuando es moderada, cuando es entre 80 y 70, y menos de 70 es de nutrición grave. Ese es el peso talla. Así como yo me lo sé, ustedes tendrían que saber, ¿ya? Después tenemos la talla edad, es la talla real sobre la talla ideal para la edad por 100, también es esto, ¿no es cierto? Cuando es más de 95 es normal, entre 95 y 90 es leve, 90 y 85 es moderado, y menos de 85 es grave, ¿ya? Así tienen que saber también ustedes. Y el peso para la edad, esa lo ha hecho Federico Gómez, ¿no es cierto? Que era un investigador muy bueno de los mexicanos, que creo que hasta ahora los mexicanos están de capa caída, no encuentro profesionales buenos, por mala suerte. Más bocones que otra cosa estoy viendo entre los que llegan, ¿no? Entonces, cuando es el peso para la edad más del 90% es normal, entre 90 y 75 es leve, 75 a 60 es moderado, y menos de 60 es grave, ¿ya? De nutrición grave, ¿ya? No se van a olvidar. Más del 90 normal, 90 a 75 leve, 75 a 60 moderado, y menos de 60 es grave, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a clasificar un niñito que tengan, ustedes lo van a pesar, van a medir, y van a hacer su clasificación. Muchas veces también está la tablita de Waterloo, que se puede hacer si les han dado la tablita de Waterloo y ustedes quieren completar mejor. ¿Ya? Ahí está el peso para la talla, este es el lado izquierdo de la curva, ¿no es cierto? Peso para longitud es esto, peso para longitud, o peso talla, pero mejor es decir peso longitud como está escrito nomás. Ahí está el percentil 50, el 15 y el 13, ¿no es cierto? Entonces el 85, el 97. Yo siempre reclamo porque se queda en el 50 y al 15 le ponen directamente, ¿no? Debía ser un poquito más arriba, pero bueno, ya. Con esto podemos catalogar. Después tenemos el peso para la edad, ¿no es cierto? Entonces también igual, ¿no? 50 es la mediana, ¿no? Peso para la edad. Esto es, estamos en este caso, estamos hablando del porcentaje de la mediana. Peso por talla, esto es peso por talla, porque aquí ya se han pasado, ¿no? Le han sacado la curva de menos una desviación estándar y le han puesto menos 2. Esto es lo que hace la OMS, para que vean estas terribles, yo les digo, para mí es un pecado grave esto que le han quitado. O sea, cuando el niño está muy bajito, recién vamos a intervenir, cuando está muy petizo, ¿no es cierto? Pudieron intervenir antes y reencauzarlo en su crecimiento. Estas barbaridades hace la OMS, es como el Papa, la OMS. Se cree que ha hecho muchas cosas lindas, pero ha hecho estupideces, ¿no es cierto? Así más o menos es. Discúlpenme, pero
Yo he trabajado mucho sobre niños y cuando veo estas aberraciones y que nadie proteste, no me parece mal, ¿no? Entonces se quedan todos callados, como estúpidos, ¿no? Cuando esto que está rompiendo la curva, ahí es donde hay que intervenir, no cuando ya es tarde. ¿Hasta cuándo será? No sé. ¿Ya? Eso por longitud niños también esto es igual para niños ya también. Y esto es el índice de masa corporal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí hablamos en percentiles especialmente. Entonces decimos que es menos, es enflaquecimiento cuando es menos del 10º percentil, normal entre el 10º percentil y el 85 percentil. Sobrepeso está cuando es entre 85 y 97 y obesidad cuando es en el 97%. ¿Ya? Entonces esto también tiene que hacer. Y en adultos, ¿cómo será el índice de masa corporal? A ver, ¿quién se anima? Para que participen un poquito. ¿Cómo será en adultos el índice de masa corporal? Normal sería de 18 hasta 25, doctor. Sobrepeso. Menos de 85 enflaquecido, ¿no? Menos de 18.5. Ya normal entre 18.5 y 25. 25. Ya le voy, ¿cómo le voy a aceptar? Después, El sobrepeso sería de 25 a 29.9. ya, después, Después ya tenemos los grados de obesidad 1, 2 y 3. El 1 es del 30 a 34.9, 2 de 35 a 39.9 igual. Y el de grado 3 ya de 40 arriba. bien. Está bien eso, ¿no? Porque nos hace recordar un poco para ver que es gordito también que tenemos que clasificar entre nuestros pacientes que van a tener problemas, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas sobre esto. Sería bueno que me pregunten, ¿no? Porque hay muchas cosas que se quedan ahí. Cuando ustedes estén haciendo su informe, de esto van a hacer un resumen de lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Ahora voy a terminar un poquito la parte esta teórica y después ustedes hacen su medida, ¿no? Ustedes pueden medir, dependiendo si ustedes son buenos compañeros, dice, ya, yo te paso mis medidas, tú mis medidas, y tú, bueno, pones, ¿no? En la práctica, y si tienen algún sobrinito, alguno de ellos, también de una vez hacen, pues, ¿no? Entonces, y de esa manera, esa es su actividad. Y después busca un artículo para ver si lo que hemos hablado está actualizado, ¿no es cierto? Si la bioimpedancia todavía se utiliza o ha mejorado, ¿no es cierto? Y si todavía se utilizan los indicadores, la antropometría clásica, ¿no? O voy a terminar con la clase o hay otros esquemas ya más profundos que se están utilizando, ¿ya? Entonces, si ustedes comentan si es en inglés, mejor, ¿ya? Han entendido, yo creo que no hay problema, más bien que están participando chicos y eso me agrada. Si no me hacen hablar solito, como si estuviera loquito aquí en mi consultorio. Doctor, una pregunta respecto a la tarea. Como no tenemos plicómetros, no sería necesario el pliegue cutáneo en las medidas antropométricas, ¿no? Si se van al hospital y en el CRIM hay alguien de buena voluntad les presta el plicómetro, sería bien, pero es muy raro la persona que quiere ayudar. Generalmente son malitos, ¿no? Entonces, yo creo que si no tienen plicómetro voy a tener que aceptar sin esa medida. Pues. Está bien, doctor, gracias. Ya. Doctor, y sobre la circunferencia de brazo izquierdo, ¿se puede hacer a partir de cualquier edad? Sí, desde recién nacido se hace. Se le pone ahí se puede hacer su circunferencia. Ya, gracias, doctor.
Bueno, entonces, como ya hemos visto la parte general, hemos hecho nuestra antropometría, hemos visto nuestros valores por laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, hemos hecho las técnicas que hay para medir de acuerdo entre la masa magra y la masa grasa, la masa no grasa, ¿no es cierto? Hay también otros relacionados con el principio de Arquímedes, está la tomografía computarizada, está después la DEXA, ¿no es cierto?, de doble energía, que ustedes han llevado en teoría también eso, ¿no? Pueden ustedes aumentar para la manera de repasar este tipo de técnicas más que se les ha dado, ¿ya? Entonces, para complementar lo que hemos visto, es que nosotros tenemos que saber valorar nuestra dieta, ¿no es cierto?, que hasta ahora no se entiende bien. Muchas veces pensamos de que ya no hay genética y estamos comiendo y directamente se va a grasa, directamente se va a músculo o finalmente se pierde, ¿no? Entonces estos nutrientes van a nivel de la genética, ¿no es cierto? Y esto está regulado dependiendo de la relación que haya con el medio y con el entorno, ¿no? No se olviden que somos lo que comemos, pero nos expresamos de acuerdo a la misma epigenética, ¿no es cierto? Entonces tenemos un ambiente que nuestros papás son gorditos, ¿no es cierto? Tenemos una cadena de restaurantes y todo el tiempo tenemos anticuchos, tenemos comidas a la mano, etcétera, etcétera. Vamos a engordar, pues, ¿no? Además estamos en una vida ajetreada, ¿no es cierto?, llena, estresante y demás, entonces tenemos ansiedad más de alimentación, entonces eso hace que se exprese nuestra genética. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nuestra genética no es solo lo que comemos. Puede ser que sí sea lo que comemos, pero nos expresamos de acuerdo a la epigenética. Esto es lo que espero que se entienda así, ¿no? Entonces, hay otros factores que pueden influir, ¿no es cierto? El deporte, ¿no es cierto? Con otros factores más. Y el estado fisiológico que está pasando el paciente, su edad, género, antropometría, ¿no es cierto? Y esto es relacionado también con la microbiota. No se olviden que a través del nervio vagal está relacionado con el sistema nervioso, con el vago, ¿no es cierto? Y hay neurotransmisores tipo serotoninas, ¿no?, u otros que pasan, ¿no es cierto?, al cerebro, y todo el tiempo juega un rol muy, muy importante en la microbiota. Entonces, esto es lo que vemos en el laboratorio. Hemos visto nuestros laboratorios, hemos sacado sangrecita, hemos visto sus síntomas, hemos examinado, ¿no es cierto?, hemos sacado sangre, pero hay otros factores que están influyendo. Hemos hecho nuestra clínica, ¿no es cierto?, y tenemos que está influyendo a nuestra genómica, ¿no es cierto? Está siendo influida por estos factores medioambientales y demás cosas, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esto, se está haciendo una información computarizada que nos permite un mejor diagnóstico y, en base a posibles alteraciones que encontramos, desarrollar algoritmos y, de acuerdo a esto, nosotros poder hacer un mejor diagnóstico. ¿Okay? Entonces, esta es la nutrición basada en la evidencia. Tenemos una población que se proporciona un nutriente, ¿no es cierto?, a un grupo de personas. La mayor parte responde positivamente, entonces se considera que dicho nutriente debe ser recomendado para toda la población, ¿no es cierto? Es eso, como manzanita, por ejemplo, que esto sí nos hace bien, ¿no?, pero no hay ningún problema. Entonces, si es la nutrición personalizada, parte de una base de datos, ¿no?, de los seres humanos. Somos distintos genéticamente, ¿no es cierto?, y nos comportamos de otra manera. Lo que a una persona le funciona a otra puede no ayudarlo en absoluto, ¿no es cierto? Las dietas y tratamientos deben ser adaptados para cada individuo. Eso es lo que nos está dando la dieta personalizada, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Uno que nos va a permitir que tengamos una buena alimentación, buenos genes, ¿no es cierto?, que están relacionados con una buena alimentación y se va a multiplicar bien las células sin ningún problema.
y otra que está relacionada con la genómica, ¿no es cierto? Los nutrientes van a actuar, que increíbles actuando dentro de nuestra genoma, dentro de nuestro genoma, eso es importante. El uno son la dieta, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una enfermedad, alguna vez he dicho que la fenilketonuria, por la existencia de la fenilalanina hidroxilasa, entonces está relacionado esto con la genética. Mientras nosotros demos esta enzima, va a haber siempre alteración, ¿no? Entonces está relacionado con la genética, muy relacionada. En cambio, la nutriogenómica, entonces, que está relacionado con la expresión misma, que son varios genes que están actuando para hacer que se exprese bien. Entonces, de acuerdo a esto, ya se viene observando el estado clínico, la parte de conocimiento, la capacidad funcional, la conducta, ¿no? Y se hace el contexto, cómo es de este grupo de personas, y se interpreta un perfil, ¿no es cierto? Patrones, referencias, características que tienen, y ahí se hace una conducta, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso nosotros podemos saber qué riesgo tiene este paciente para que tener ciertas patologías o para mejorar, ¿no? Entonces, esto nos habla mucho de cómo nosotros podemos tener cierta relación. Nosotros hemos hecho muchos trabajos de investigación y hemos visto cómo el contexto en que se desarrolla, hemos desarrollado huertitos, hemos hecho estimulación de los niños, todo esto tiene fuerte influencia, ¿no es cierto?, sobre el estado de salud de las personas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, en estos COVID que han caído con una enfermedad, entonces hay que ir a ver a la fuente, al lugar donde ha venido, ¿no es cierto? Si ha venido de Guayrajacha, por decir, o de donde sea, vemos ahí que la enfermedad realmente, el COVID estaba ahí pululando, ¿no? Y nadie se ponía barbijo y nada. Entonces, esto hay que cortar. Entonces, y esta está relacionada con la medicina de precisión, ¿no es cierto? Que nosotros no nos quedemos. Muchas veces, creo que ya la mentalidad de ustedes está cambiando, pero muchas veces nos quedamos con la terapia intensiva de los accidentes. Claro que no podemos hacer mucho como médicos, ¿no? Pero sigue la dirección y todos tienen que decir, bueno, ¿qué pasa con esa? Hay una avenida donde todos están viniendo con accidentes y estamos llenos de gente que tiene traumatismos encefalocraneanos y están en terapia intensiva y demás. Entonces hay que detectar esos momentos, esos lugares de riesgo, ¿no es cierto?, para poder cortar las conductas. Lo mismo igual para pacientes oncológicos y demás, también detectar esas patologías y qué factores están influyendo del medio ambiente, la familia, ¿no es cierto?, todos estos. Nosotros vivimos un mundo de mentiras, no se olviden, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a engañar. Si nosotros nos engañamos a otros, nos estamos engañando a nosotros. Entonces, como médicos, tenemos que tratar de hacer de la mejor manera, ¿no es cierto? Sin mentir nomás y de acuerdo a esto, empezar a encontrar los focos de esos pacientes y de acuerdo a eso, desarrollar estrategias, formas de tratamiento, etcétera, ¿no? Donde es bonito hablar esto, pero al final muy pocos son los que, o sea, no se utiliza directamente en nuestro medio. ¿Ya? Bueno, no sé si hay preguntas. Creo que hasta ahí hemos llegado, hasta la nutrición de precisión o el tratamiento de precisión que se puede hacer, considerando el medio, considerando los factores de riesgo, la nutriogenómica, ¿no es cierto?, considerando estos aspectos, que de acuerdo a ello nosotros debíamos tener una sociedad mucho más tranquila, ¿no? Pero es al revés. Una sociedad angustiada, secuestrada por la atención de nuestros celulares, ¿no? Y estamos estimulando el circuito de la cocaína, de la adicción, más que el circuito de la buena acción, del entendimiento, de la comprensión, donde, como ustedes, ¿no?, han intervenido. Menos Luz Claribel, que no sé qué ha pasado con esta muchacha,
No, doctor, disculpe, es que me encontraba en el Trufi regresando de mi práctica de pediatría y justo estaba con una música muy alta, no prendí por eso mi micrófono, va a disculpar. Bueno, pero debía estar pasando clases, ¿no? Porque a esta hora se pasa clases de nutrición, los jueves, lunes y jueves. Bueno, pues ustedes ya son mayorcitos. Yo puedo nada más decirles las observaciones que tengo, pero no, todo lo que ustedes son como esponjitas ahora, ¿no? Y ya son sus últimos mesecitos en la universidad, después van a entrar a internado, y en internado ya es otro el enfoque, ¿no? Ya no hay tanta teoría ni tanta posibilidad de comprender mejor las patologías. Ahí tienen que hacer guardias y perderse ahí, llevando papeles, trayendo papeles, y muy poco hay para estudiar, ¿no? A veces solamente para presentar un tema. Entonces, aquí es donde hay que toda la información tratar de bien al clasificarla, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, cuando ya tiene uno un paciente, leerlo más o menos. Y si uno quiere avanzar, qué cosa más sobre esto se ha escrito. Bueno, ustedes tendrán ya a estas alturas sus estrategias, su forma de aprendizaje, ¿no? Bueno, entonces esa es, no sé si tienen preguntas. Esa es su práctica. No se olviden de la que van a hacer la práctica, ¿ya? Entonces, yo cuando les doy esto, siempre ahí les digo la bibliografía. Nosotros hemos hecho mucho, hemos trabajado en investigación. Hay uno que va a salir sobre neuronutrición, no sé si lo van a sacar en 1 o 2 semanas más o menos, ¿no es cierto? Que habla de todo algo de que les he pasado, ¿no es cierto? Que son esquemas de acuerdo a lo que se ha trabajado en la universidad. Parecería que no hacemos nada en investigación, pero siempre se ha hecho más de lo que podíamos hacer porque no tenemos mucho presupuesto, no tenemos mucho acceso a muchas cosas, ¿no? Pero sí hay gente que hace, ¿no? Y eso sí, si ustedes los leerían, ¿no es cierto?, ayudaría a que ustedes forman parte de este círculo virtuoso y no de críticas, ¿no es cierto? Porque criticar es fácil. Mira, ¿qué es esto? Dice uno, no, este ochito también, ¿qué es? Haz pues, eso que estás criticando, haz. Y estar más bien en ese circuito, pero mira, había habido este ochito, mira, había hecho esto. Y esto se benefician ustedes. Entren al círculo virtuoso, ¿no? Al de la crítica, la difamación, más que nada del alboroto, yo diría, ¿no? Entonces, hay textitos, si ustedes me dicen, doctorito, yo quiero su textito, si Dios me da vida todavía, yo puedo todavía ofrecerles, ¿no?, lo que se ha producido. Ábalos Aguilar, ¿no? Bella, Ábalos Aguilar es uno, ¿no? Sí, doctor. Y otra es Neisa. Neisy, doctor. Neisy. Sí, doctor. Neisy y Daniela. Han trabajado pero bien, chicos. Así es que no se sientan tampoco como si fueran solamente de palo, ¿no? Alejandro Arnés. Doctor. Arnés, ¿qué es usted? Arnés Villarreal, ¿no? Arnés Villarreal. Después viene Fátima, ¿no? Fátima Andrea. Sí, doctor. Fátima Andrea Andrade. Si van a este ritmo, yo les voy a poner 100, chicos. Sin titubear. Pero les va a tocar exámenes, les va a tocar que tienen que hacer un repaso, que tienen que salir de ese apuro. Ahí es donde se eclipsan. A ver, quiero ver hasta dónde tienen la capacidad de organización bien hecha. Si ustedes han hecho ya ese ejercicio de vivir en medio del tormento,
Entonces van a poder, donde sea, van a poder trabajar en cualquier parte del mundo. Luz Claribel Valderrama. Ya listo. Bella y Judy, ¿no? Bella Judy. Después Neisy, Daniela, Alejandro Ernest, Fátima Andrea, Andrade, ¿no? Max Ayavir Rocha, Richard Kevin, Ernest y Luz Claribel Valderrama. ¿Ya? Nos quedaremos aquí, jóvenes. Más bien que hemos hecho nomás a buen ritmo. 7 menos 20 estamos yéndonos. A no ser que tengan alguna pregunta más. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta más? Algo que los umbrales de la antropometría no se van a olvidar. Todo el MST, ¿no es cierto? El instrumento de evaluación nutricional, bueno, laboratorio, ustedes ya saben eso, ¿no es cierto? La antropometría, que un poquito más hemos precisado ahora, ¿no? Y este último que es la medicina de precisión, ¿no es cierto? De a poquito, un poquito más le vamos a desglosar, ¿no es cierto? Para que ustedes se enriquezcan, ¿no? Bueno, conozcan un poquito más y los que tienen, ya saben, bueno, repasen, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Dígame. Sobre el test de MST, cuando ya el paciente nos indica que no está seguro de cuántos kilos ha pedido, ya no preguntamos las siguientes preguntas, ¿no? De cuántos kilos exactamente. ¿Lo dejamos en la calificación de 2? Claro, dependiendo su pacientito, ¿no? Si está bien nomás el paciente, no hay problema. Entonces usted hace su control, que debía hacerse normalmente, ¿no? En el área, a nivel preventivo. Normal nomás. Si está empeorando, ahí tiene que intervenir y tiene que seguirlo, ¿no? Y si más empeora, tal vez internarlo. Hay que seguir el sentido lógico nomás. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos la próxima, dentro de 2 semanitas, creo. Vamos a llevar, después de evaluación, vienen las 2 caras de una medalla. Se trata de dar las 2 cosas y da buen resultado. Tanto la obesidad como la desnutrición, porque son parte del mismo problema, ¿no? De alguna manera se logra dar bien la práctica, entendiendo en ese doble sentido, ¿ya? Pero ya saben, la próxima práctica es obesidad y desnutrición infantil. Bueno, hasta luego, jóvenes, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos.